Saludos y muchísimas gracias por continuar con nosotros ahí en Dominicana Buenas Noches. Desde el principio hemos estado hablando de él y sobre todo de que nos tiene un poco abandonados aquí. Voy a irme con la maldad ahora en este momento. Me tiene un poco abandonada porque por lo menos anteriormente República de la Verdad era uno de los primeros siempre ahí. Hoy nuestro queridísimo Milton Morrison, director general de DESUR, con nosotros nuevamente. Hola Milton. Bueno, muy buena. Para mí es un gran honor y tú sabes que ese cariño se mantiene y me siento muy bien volviendo aquí a este programa. Y a un estudio diferente, que yo tenía ganas de que tú lo estrenaras aquí. Muy bonito, un estudio bien moderno y acorde al nivel de programa que tú haces. ¿Sabes que nosotros empezamos de los primeros programas que hicimos de Dominicana Buenas Noches, que va a tener ya 4 años ahora en agosto? Tú fuiste uno de los primeros invitados con uno de los segmentos que cautivó, que yo tenía un tema porque había una intensidad de estar encima de los invitados que a veces uno se sentía que estaba penetrando más, pero había gente como tú que nos dio espacio con un día normal. ¿Te acuerdas de eso? Perfectamente, o sea, lo recuerdo porque fue una experiencia súper interesante. O sea, tú me pusiste todo un equipo, desde que me levanté en la casa hasta que me acosté y realicé todas mis actividades durante el día. O sea, que de verdad fue... Las cámaras detrás de ti. Detrás de mí todo el tiempo. Y mira, empiezo por ahí porque siempre has sido muy transparente con nosotros. Y luego gana el PRM y tú te conviertes en el director general de una de las instituciones tal vez con más nivel de atención en la población que habita en la zona geográfica que administras, pero sobre todo porque brinda un servicio y es un servicio bastante vital en la vida moderna, que es la electricidad. Cuéntanos de esta travesía, en este año y tanto que tienes ya a cargo de DESUR. Bueno, tal como tú señalas, nosotros desde País Posible en el año 2020 apoyamos al presidente Luis Abinader y luego de él llegar al gobierno fuimos nombrados como director general de DESUR. ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, extraordinaria. Tal como tú señalas, es la empresa distribuidora que tiene los clientes, diría yo, más exigentes por la zona, por el área de concesión que ocupa y cerca de 1,000 clientes, que si eso tú lo multiplicas por la cantidad de habitantes por cada una de las viviendas, nosotros como DESUR tenemos una interacción fácilmente con 4 millones, casi 5 millones de dominicanos que reciben el servicio eléctrico. Entonces es una posición demandante en términos de la atención, el servicio que hay que darle a esos clientes, pero también en este gobierno, en el gobierno del cambio, donde estamos haciendo las cosas correctas, también nos ha tocado a lo interno transformar una empresa y llevarla a ser mucho más eficiente y transparente que la que lo encontramos. Entonces, hasta ahora nos sentimos satisfechos. Han sido muchas las noches y muchas las horas dedicadas, pero vale la pena siempre servirle a la población dominicana. Ustedes, a ti te tocó asumir el cargo empezando la pandemia prácticamente en el 2020. Y la pandemia nos trajo una situación de que todos estábamos encerrados, estamos acostumbrados a través de las diferentes sedes a pagar una tarifa eléctrica, pero el estar trancados hizo que haya gente que consumiera más aire, más la abriera y cerrara la nevera, televisores, etcétera. Entonces eso se reflejaba para algunos en su tarifa y empezaron a quejarse. Otros decían, pero es que yo no lo he usado, tengo el negocio cerrado y me están cobrando. Cuéntanos de esto, porque creo que eso fue uno de los principales retos al tú asumir la dirección de DESUR. Claro, mira, es así. Y a eso tú tienes que agregarle que la empresa DESUR desde marzo del 2020 hasta agosto, que nosotros la asumimos, prácticamente disfruto de la pandemia, hay que decirlo. Las operaciones estaban muy paralizadas, es decir, nosotros teníamos los lectores distribuidores, o sea, las personas que van y hacen la lectura en los medidores, que prácticamente no hicieron el trabajo de manera efectiva porque ellos se estaban cuidando del COVID también. Eso generó errores y tengo que decirlo que nosotros cuando llegamos encontramos muchas quejas y reclamos de clientes que decían que me habían facturado quizá de manera errónea. Nosotros inmediatamente, porque siempre hemos dicho que el rol de la empresa distribuidora es servirle a la gente y tener un cliente satisfecho es la labor por la cual nosotros día a día estamos en la empresa. Entonces, ¿qué sucedió? Al recibir eso, formamos una mesa técnica
por iniciativa de DESUR, nosotros llamamos a Protecon y a Proconsumidor. Nos sentamos, comenzamos a revisar cada uno de esos casos y nos dimos cuenta que había muchos clientes que sí tenían razón, de que le habían hecho una facturación errónea y otros que no habían hecho el reclamo, pero que nosotros por motus propio y por responsabilidad nos dimos cuenta que habían errores. Y al primer mes, al mes y medio de nosotros llegar a EDESUR, ya estábamos devolviendo 60 millones de pesos. Sí, recuerdo el anuncio. Exacto, 60 millones de pesos a clientes que habían hecho eso. Y seguimos y seguimos. 6 meses después habíamos hecho una devolución de alrededor de 250 millones de pesos, porque nosotros decimos que así como nosotros queremos que los clientes nos paguen la electricidad y que nos paguen lo justo, nosotros no queremos quedarnos con un peso de nadie. Entonces, es por esa razón tomamos la medida y siempre hemos estado prestos a hacer lo más transparente posible. O sea, te queremos cobrar, pero si nosotros cometemos un error, nosotros lo corregimos y atendemos al cliente. ¿Cómo puede ser posible que la factura eléctrica se haya incrementado para esos que tenían la razón al decir, eso no fue lo que yo consumí, ahí me pusieron de más? ¿Cómo se daba eso? Sí, mira, hubo algunos casos, como te dije, nosotros en EDESUR tenemos un sistema de facturación y sobre todo basado en una lectura de los medidores, que gran parte de ellos son telemedidos, es decir, que nosotros a distancia sabemos cuál es el valor del consumo, pero hay un porcentaje importante, digamos, cerca de un 40%, que son medidores que tiene que ir una persona y leerlo. Entonces, los errores humanos existen desde el punto de vista. Y también, como había el COVID, sobre todo lo que me contaron los colaboradores de EDESUR más viejos que yo encontré, entre marzo, abril, mayo y junio, prácticamente no estaban saliendo. Entonces la empresa le promedió a algunas personas. Entonces ese promedio es injusto porque al final lo que la gente quiere pagar es lo que me dice mi medidor. Entonces hubo facturas que se acumularon y también los sistemas prepago que tenemos alrededor de 130,000 se dejaron prácticamente abiertos porque también encontré un problema que fue que casi 800 millones de pesos de facturación no pude cobrarlo, porque cuando tú tienes un medidor prepago, ¿qué tú haces? Que tú la energía que consume, tú la pagas como un celular, pero los medidores lo dejaron abierto, o sea, no se podía cortar la energía. Entonces, toda esa deuda que se generó, luego ya quienes la consumieron no querían pagarla porque eran varios meses. Es decir, que fue un asunto de doble vía, de recibir un problema y de darle una solución también al mismo. Totalmente. Yo me imagino que tú con un hombre, con un país posible por ahí, que es el que tú visualizas, ya dentro de una de las distribuidoras de electricidad, has pensado en energías alternativas, en energías limpias para contrarrestar un poco y sobre todo con la situación que está pasando a nivel global, no depender tanto de las energías ya que vienen, las fósiles, que hemos estado utilizando toda la vida. No, mira, totalmente. Siempre hemos sido abanderados del tema de las energías renovables y de por sí, ya que tú mencionas el país posible, dentro de la concesión del país posible, las energías limpias renovables tienen un espacio, pero el presidente Luis Abinader está haciendo ese país posible en términos a las energías renovables, porque te voy a dar un dato. En 1 año y 8 meses que tenemos en el gobierno, se han hecho mayor cantidad de inversión en energías renovables que los últimos 10 años antes de nosotros venir. O sea, se han instalado alrededor de 500 megavatios solo en energías renovables por las facilidades que el gobierno que preside el presidente Luis Abinader le ha dado a una serie de inversionistas que tenían sus proyectos parados ahí engavetados y él le dio la facilidad y por eso el país hoy en día dispone de una cantidad importante de energías renovables, eólica y solar, que inyectan la red. Y aparte de eso, también ha promovido licitaciones importantes para compra de energía a otro nivel que suman cerca de 2.000 megavatios que en lo que va de este gobierno se han instalado más otras que se han licitado. Es decir, que antes de que termine el primer gobierno del presidente Luis Abinader se habrán instalado cerca de 2.000 megavatios sin tener el gobierno que haber invertido un centavo. Dentro de estas energías renovables tenemos los paneles solares, por ejemplo. Sí, sí, claro. ¿Hay incentivos aquí para el tema de la instalación de los paneles solares?
Sí, obviamente. Mira, nosotros para... Te lo digo no a nivel macro de gobierno. No, a nivel... Sino que si tú tienes tu casa o tu empresa, que tú quieras colocarle paneles solares. Eso existe. ¿Cómo se da la dinámica? Porque tengo entendido que la misma distribuidora te puede remunerar o amortiguar económicamente lo que tú estás produciendo. Así es. Mira, para que tenga una idea, y qué bueno que tú lo traes, entre las 3 distribuidoras hay alrededor de 8,000 clientes en el país, o sea, clientes que tienen su propia planta de generación solar que le inyectan energía a las redes de la distribuidora. En el caso de Edesur hay alrededor de 60 y pico de megavatios instalados solo en paneles solares. O sea, 2,000 y pico de clientes. Entonces, la ley de 5707, que es de incentivo a las energías renovables, y el reglamento de medición neta te permite que si tú en tu casa o tu oficina o tu negocio tienes la capacidad de poner unos paneles, tú puedes generar una cantidad de energía que la inyectas a la red y lo que tú consumes se netea, o sea, se toma un balance. Yo produje 10 y consumí 8, bueno, entonces tú me debes 2. Si es viceversa, y así se hace el neteo. Pero cuando yo soy la que produzco más y tengo energía renovable en los paneles, al final de año se liquida. Si tú tienes una cantidad, claro, o sea, económicamente. Que hay gente cobrando dinero. Claro, y hay gente pagando prácticamente nada. Yo conozco personas que pagan 100 pesos de energía mensual en oficina. Hay un tema, Milton, el consumo de la energía o la producción. Sí. Requiere la inversión de esos paneles y la inversión nunca es menos de $1 millón de pesos. No, eso ha cambiado bastante. ¿Cambió? Uf, ¿Cómo eso ha cambiado. Mira, a precios comerciales, para que tú tengas una idea, tú consigues un sistema de 10 kilos que instalado, una vivienda te produce una cantidad de energía importante para reducir bastante tu consumo. Eso tú lo consigues por $10,000 a precio comercial. Sí. Que si tú vas y te consigues tú y haces la compra de los paneles, del inversor, de todo el cableado, fácilmente eso te sale a ti a menos de 80 centavos de dólar el kilovatio. Es decir, que esa inversión, para quienes pueden hacerla, se recupera en menos de 3 años. Después de 3 años, ya entonces tú no estás pagando prácticamente nada. Esa es la realidad. Milton, ¿cómo entiendes tú que la gente, el pueblo dominicano y sobre todo los que están en tu jurisdicción de la zona sur del país, valoran el trabajo que estás haciendo actualmente en la dirección de Edesur? Mira, es difícil para uno mismo autoevaluarse y yo no suelo hacerlo. No, pues, claro, mira, yo escucho. Me está tratando bien, me está dando canquiña. Así es, mira, te voy a decir algo. Si es por la calentura que hay en las redes, yo estoy frío. O sea, a mí me tiran mi cosita de vez en cuando, pero cuando yo suelo salir al terreno y meterme, como dicen, en la boca del lobo, donde están los clientes que pueden ser más exigentes. Por ejemplo, en estos días o en esta semana he hecho recorrido y me meto en barrio y en residencial, a hablar con la junta de vecinos y sin nada preparado, yo llego a un sitio y le digo, ¿cómo está la energía? ¿Cómo está esto? ¿Qué necesita? Y lo que recibo, la mayoría de las veces, quizás tienen un reclamo que necesita una lámpara, pero me dicen, y yo lo tomo con mucha humildad, me dicen, lo están haciendo bien, estamos recibiendo más energía, la atención ha mejorado. Mire que un administrador general, un director general de Edesur viene aquí, eso nunca lo hemos visto, porque nosotros lo que hemos hecho es acercar a la empresa a la gente, al cliente. Eso de que antes se veían que la distribuidora de Edesur era como una casa del terror, eso ha cambiado. Nosotros vamos y yo me le siento, mira, yo me llego a un espacio, me siento, interactúo y estoy dispuesto a escuchar cualquier cosa, porque es la única manera de tú tomar la temperatura de cómo está la labor que tú estás haciendo. Entonces, yo no me meto en los lugares de clase alta ni eso, yo me meto donde están los barrios pobres, la gente necesitada, precisamente porque el que tiene planta inversores no sabe. Entonces yo me meto en el que sufre el tema y ahí yo escucho y me someto al escrutinio y les respondo y demás. O sea, yo no tengo problema con eso. Es más, allí en Edesur nosotros hemos adoptado una modalidad que se llama Edesur Responde. Son unos foros que yo lo abro en Zoom y me someto al escrutinio de cualquier persona. Y nos ha ido bien. Parece que lo estamos haciendo medianamente bien. Mira qué interesante. Milton, ¿y los apagones? Dice Andrés Cueto que aquí no hay apagones. En República Dominicana, Andrés Cueto dice que no hay apagones.
que lo que hay son averías. ¿Eso es cierto? Pero mira, yo te voy a responder con estadísticas, porque Sí. ya él planteó el tema de que no hay apagones. Mira, en EDESUR, en EDENORTE, EDEESTE, se han hecho todos los esfuerzos para que no ocurra lo que existía en los gobiernos anteriores, que era la gestión de la demanda, que le daban apagones a las personas de manera directa para reducir las pérdidas y reducir también el costo de compra de la energía a los generadores. Entonces, ¿qué pasa? En EDESUR nosotros estamos supliendo el 98.5% de la demanda, casi el 100%. Entonces, los apagones, lo que quiere decir Cueto, que tienes razón al decir, aquí no hay apagones programados, falta la palabra programados como existía antes, porque si hay una avería, una interrupción, es porque, bueno, un camión se llevó un poste de luz y apagó las redes. Eso Siempre no por tiene un que ver. incidente, Un ¿no? incidente, un mantenimiento. En el caso de EDESUR, por ejemplo, en el casco urbano, aquí en esta zona, nosotros tenemos unas brigadas que se llaman brigada de TCT, de trabajo contención, que nosotros podemos dar un mantenimiento y no interrumpimos el servicio, porque son especializadas para mantener el servicio continuo. Ahora, hay otros lugares más lejanos que si amerita el mantenimiento, que hay que podar los árboles, que hay que cambiar algún aislador, que hay que cambiar un transformador, entonces ya ahí se programa y se dice, mira, vamos a hacer tal trabajo, 1 hora de apagón y eso. Pero ¿Cómo se le informa a la gente que está en la zona de EDESUR? Sí, mira, hay diversos mecanismos. Primero, a través de la dirección de comunicación y el equipo de prensa, ellos se comunican. Primero, se hace una publicación de un comunicado de los mantenimientos programados. Luego, hay toda una red de emisoras, de canales, de personas que se le pasa el comunicado. También en EDESUR tenemos una red de gestores sociales, que son colaboradores que trabajan con los comunitarios, con los presidentes de junta de vecinos, y hay todo un mecanismo de difundir cuando se va a hacer un mantenimiento programado. Es decir, que lo que dice mi colega y amigo Andrés Cueto, realmente en el gobierno del cambio, el tema de los apagones programados, eso ya no existe, porque desde que llegamos al gobierno tuvimos que enfrentar uno de los procesos más retadores, y quiero felicitar al Ministerio de Educación y todo aquello que estuvieron detrás de todo el proceso de las clases virtuales, que fue un proceso exitoso, que ameritó que tuviésemos que dar energía todo el tiempo, porque los niños eran a través de la radio y la televisión, y eso funciona con electricidad. Entonces, fue un reto para el gobierno, llevado exitosamente por el ministro Fulcar y todo el equipo que tuvo detrás en esa jornada exitosa, y nosotros tuvimos que sumarnos. Entonces, los dominicanos y los seres humanos nos acomodamos rápidamente a lo bueno. Entonces, la gente se acostumbró a tener energía. Si le quitas su Entonces, ¿y ahora cómo le damos apagones? A eso es que se refiere Andrés Cueto. Entonces, tú me estás diciendo, ya que todo lo que hemos hablado es positivo en términos de la gestión, que tú estás frío con el presidente. Bueno, yo no le he preguntado, yo no sé en el sentido. Ahora, lo que yo sí estoy haciendo el trabajo por el cual él nos ha nombrado en esa posición, y tratando de emular su ejemplo en términos de ser eficiente y transparente y poder llevar un servicio que satisfaga a los clientes de EDESUR. Milton, quiero pasar en este bloque al tema político. Tú tienes ya, tú eres presidente de tu propio partido político, uno de los partidos más nuevos, diríamos, en la historia de la República Dominicana reciente, y tiene una visión del país posible, que es ese país que tal vez todos soñamos. Cuéntanos cómo va País Posible primero. Sí, mira, nosotros en País Posible estamos trabajando fuertemente en solidificar lo que son las estructuras orgánicas del partido, y estamos inmersos en un proceso de crecimiento del partido, que fue el resultado que salió de la celebración del primer Congreso María Trinidad Sánchez, que realizamos el año pasado, y uno de los objetivos fundamentales nos indicó que teníamos que fortalecer las estructuras y salir a crecer. Entonces, ya en todas las provincias tenemos unos equipos de coordinadores que están trabajando en ese proceso de crecimiento. Ya en las próximas semanas vamos a hacer un lanzamiento o una presentación de ese equipo y la juramentación del mismo. Y bueno, y tenemos mucho ánimo. Nosotros, que en el pasado certamen electoral del 2020, la Junta Central Electoral nos había
reconocido bastante tarde y tuvimos solo 3, 4 meses para prepararnos y sin mucho apoyo ni los recursos de la Junta ni nada. De los 27 partidos que participamos, estábamos en la casilla 27 y terminamos como el número 10 más votado. Es decir, que sacamos, claro, sacamos más votos que 16 partidos ya establecidos. Entonces, todo ese ánimo, todo ese vigor de todos los posibilistas, como nosotros nos llamamos, nos indican que de acuerdo al trabajo y al esfuerzo, porque creemos en eso, mucho trabajo y esfuerzo, en las elecciones del 2024 vamos a perseguir la meta de ser el partido aliado al PRM que más votos le sume al presidente Luis Abinader. Eso quiere decir que País Posible sí seguirá aliado al PRM para la reelección del presidente Abinader. Sí, obviamente, porque es como yo lo he dicho en otras ocasiones y aquí lo planteo. Nosotros en País Posible, cuando tomamos la decisión en marzo del 2020 de apoyar, en febrero del 2020, de apoyar al presidente Luis Abinader, lo hicimos bajo la convicción plena de que era la persona en ese momento que podía representar un cambio real en la República Dominicana. Qué bueno que el tiempo y la realidad nos dio la razón. Un presidente, como ustedes ven, eficiente, transparente, siempre apegado a los mejores intereses del país. Entonces, nuestro compromiso es con Luis Abinader. Y vamos a acompañar a Luis Abinader hasta que la Constitución se lo permita. Y como la Constitución le permite al presidente Abinader repostularse, nosotros entonces vamos a trabajar para que se reelija. Obviamente, País Posible es un partido que nació y sus fundamentos tienen una identidad propia. Y nosotros tenemos un compromiso con el presidente Luis Abinader porque lo está haciendo bien y lo vamos a seguir acompañando. Ya luego del proceso en el que el presidente Luis Abinader ya no sea presidente, porque la Constitución se lo impida, entonces nuestro partido seguirá fortaleciéndose y irá mirando todo el escenario nacional, pero nuestro compromiso claro está en seguir apoyando al presidente Luis Abinader en un próximo certamen electoral. Me dice que quedaron en el número 10 de los más votados, en el orden tal vez del número 10. Claro, que no fue una cantidad de votos significativa, pero más. Pero de 27, 28. De 27 quedamos subir al 10 te está diciendo mucho. Entonces, si fue por el tiempo en que tardó en ser reconocido País Posible para las pasadas elecciones del 2020, tienes tiempo bastante para que se siga fortaleciendo y tal vez quedar más cerca. ¿Cómo va ese fortalecimiento que tú dices? ¿Qué se hace para que País Posible pueda tener mayor nivel, mayor garantías de acercar más al presidente a esa reelección, a esa posible reelección? Bueno, mira, nuestro compromiso es hacer crecer ese padrón electoral, esa base de datos de afiliados al partido, que luego ya en las elecciones del 24 nosotros podamos movilizar y ejerzan el voto a través del presidente Luis Abinader. Entonces, estamos trabajando. Ya nosotros, por ejemplo, en diciembre pasado, cuando la Junta Central Electoral puso un plazo para que sometieran el padrón electoral que hasta ese momento, después de las elecciones, cada partido había acumulado. Yo lo digo aquí públicamente, País Posible en diciembre con eso, nosotros sometimos en un mes y medio, en casi 2 meses, recopilamos la cantidad de 28,000 afiliados y lo depositamos en la Junta Central Electoral. Entonces, ese proceso continuo sigue, estamos día a día trabajando, sumando, trabajando de manera muy silente, te lo digo claramente porque no estamos en campaña. Nosotros no somos un partido político que nos aufanamos por estar haciendo muchas algarabías, porque nosotros estamos enfocados en resultados y estamos trabajando para poder tener una participación digna y sobre todo decirle a la sociedad dominicana a través de las elecciones de que País Posible es un partido que nació con su identidad propia, pero que siempre estará apegado a los mejores intereses del país. ¿Cuál es el perfil de un posibilista, de un miembro de País Posible? A ver. Sí, mira. ¿Quiénes se encajan para todos esos militantes que están? Hay gente que no milita en ningún partido y creo que hay un grupo más alto cada vez de los que se denominan independientes, pero tal vez cambia su parecer y deciden participar de algún partido o tal vez aspirar a alguna posición política electa. Así es, mira, desde siempre nosotros hemos dicho que País Posible es el partido del pueblo, el partido de la gente, el partido de los dominicanos. Por tanto, no hay una
exclusión de los dominicanos. Si usted es dominicano y dominicana y quiere ser posibilista, puede ser. Ahora, el filtro viene aquí. Usted tiene que abrazar lo que son los principios y valores que adornan al partido. Nosotros somos un partido que estamos claramente orientados a que cada uno de sus miembros pueda ejercer tener una vida pública que no nos llene de vergüenza a los posibilistas. Tiene que ser una persona que tenga valores como la responsabilidad, la honestidad, la misma lealtad, la solidaridad, que tenga un pensamiento de centro, casi sobre la base de lo que sería la socialdemocracia. Nosotros somos un partido que surgimos para apoyar al pueblo, apoyar a la gente y también garantizar que puedan funcionar el libre mercado. O sea, una visión holística de una sociedad dominicana donde todos podamos vivir mejor. Una visión donde los dominicanos puedan soñar, avanzar y confiar en que existe un país que les reserva y les da garantía para que ellos se puedan desarrollar. Entonces, todos son bienvenidos, todas son bienvenidos. Obviamente, te tengo que decir algo. Hay una debilidad, parece, por los jóvenes y las mujeres. Nosotros estamos enfocados en eso. Pero entonces los dos nichos que mayor cantidad de votantes aportan en las elecciones. Si tú observas la estructura del partido, en términos generales, el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Político, que son 17 miembros, y el Comité Ejecutivo Nacional 90, la mayoría de los miembros ahí no pasan de 40 años. O sea que es un partido joven. Y nosotros estamos enfocados en que los jóvenes y las mujeres entiendan que País Posible es la plataforma política para desarrollar su liderazgo, porque nosotros valoramos el mérito, la meritocracia. Nosotros no distinguimos en de qué color tú eres, de qué raza tú eres, de qué religión, cuánto dinero tú tienes. No, nosotros valoramos al ser humano por su condición de ser humano. Entonces todos son bienvenidos a País Posible. ¿Tú tienes alguna meta para el 24 de miembros, de adeptos al partido? Porque eso es lo que se estila, ¿no? Que fulano que tiene ya tanto en su padrón. ¿Tienes alguna meta o estás dejando que sea orgánico, que vayan sumando? No, orgánico no es. Lo que quizás tú me estás llevando a revelar algunos elementos estratégicos que a mí me gustaría reservarlo para más adelante del proceso. Ahora, ya yo te revelé algo. Nosotros, queremos ser el partido aliado al PRM que más votos le contribuya a la victoria nuevamente del presidente Abinader. ¿Cuáles fueron los partidos que estuvieron aliados? Recuérdame, aparte del País Posible. Bueno, estuvo el Frente Amplio, el PRSD, llamado Partido del Toro, estuvo el Partido Alianza Social Dominicana, que es de Max Puig. ¿El que más le reportó votos, cuál fue? Del grupo Dominicano por el Cambio. Dominicano por el Cambio. La diferencia entre todos no fue significativa, o sea, todos estuvimos ahí, pero Dominicano por el Cambio estuvo ahí. También está el Partido Humanista Dominicano del Éxito Paula. Nos llevamos unos pocos votos, pero estuvimos ahí. Nosotros, de los 6 partidos, quedamos en el tercer o cuarto lugar, creo que, de ese grupo. Ahora tenemos una meta no en detrimento de mis compañeros de otro partido, pero estamos trabajando para eso. Claro, y más si un partido nuevo en el 2020 reconocido, ¿verdad? Porque fue en el 2020. Y llega del 27 al número 10, eso ya es una hazaña. Y queremos entonces importante. En el 2024 seguir avanzando. ¿Verdad? El segundo, el tercero, que de lo que le dé, ¿verdad? De los primeros 4 o 5 partidos. Ahí está. Entonces ahora voy con el tema de... ¿Tú crees que el pueblo dominicano le dé la oportunidad al presidente Luis Abinader y a todos sus aliados políticos de continuar en el poder más allá del 2024? Tú dices a los aliados. Que no, sí. al gobierno. O sea, Luis Abinader se reelige, va a ir con todos sus aliados a ese proceso electoral que lo van a llevar a él. El pueblo dominicano le va a dar el favor de elegir una vez más al presidente Luis Abinader en la reelección. Bueno, mira, yo no tengo en la fotografía electoral que yo hago ahora mismo, no hay posibilidad que el presidente no continúe siendo presidente. Es decir, yo veo la fotografía de hoy, Luis Abinader se reelige sin ningún tipo de problema. Y yo creo que ya la potestad de quién le acompañan o no, ya eso es una decisión de él. Y yo te digo sinceramente lo siguiente, nosotros en País Posible apoyamos al presidente Luis Abinader y somos su aliado,
no diga porque estamos esperando una posición en la administración pública. Y yo te voy a revelar algo. Oye, en este programa, una primicia que pocas personas saben. Atención, pueblo dominicano. Sí, cuando nosotros, para que vea la convicción, porque dentro de nuestros estatutos, nosotros establecemos casi como un lema lo siguiente. Primero, lo que le conviene al país. Segundo, las decisiones las tomamos. Segundo, lo que le conviene al partido. Y tercero, lo que le conviene a los miembros del partido. Es decir, que cuando nosotros decidimos apoyar al presidente Luis Abinader, era porque el país merecía un cambio. Y cuando nosotros, te revelo aquí que viene esto, cuando yo conversé con el presidente Abinader, que tomamos la decisión y yo le comuniqué a él de que le íbamos a apoyar, bajo ningún concepto, nosotros le pedimos que era a cambio de nada. A cambio de nada, contrario a lo que se esperaba. Y si se me hizo alguna pregunta de qué tú querías, yo dije apoyarlo y que usted sea presidente. Y después que usted sea presidente, hablamos. Es el tipo de concepción y política que nosotros tenemos. Es decir, que si nosotros apoyamos al presidente Abinader y él en el 24 no nos toma en cuenta, yo estaré satisfecho porque tomé la decisión que más le convenía al país. Porque no estamos en la política por un cargo, nosotros estamos en la política por una convicción de empujar ideas y políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente. Y si Luis Abinader está haciendo eso, nuestro apoyo irá para él. Mira qué interesante. Entonces, sí, la oposición, hablaba esta semana Francisco Domínguez Brito y nos decía que no tiene duda, la misma que tú dices, de que el PLD volverá al poder y que él será el presidente. Bueno, te lo digo así porque cada vez que hablo con alguien político me dice, no tengo dudas de que mi partido va a ser el que gobierne en el 24, y la oposición asegura que Luis no continúa, que cambia, el país cambiaría de mandatario. Entonces la pregunta viene ahí. Ustedes a nivel general como PRM y aliados, ¿no temen de que se coordine y se cree un frente opositor que unifique todos los sectores de la oposición y que logren de alguna forma no solamente dejar fuera al presidente, sino tal vez volver cosas que la población ya no quería? Bueno, mira, si se replican los resultados del 2020, si tú sumas toda la oposición, no le da el 50%, porque el presidente ganó con 53%. Entonces, con las ejecutorias en el gobierno que ha llevado el presidente Luis Abinader, que no ha defraudado al pueblo, y el pueblo ha visto que es el mismo hombre transparente, que habló del tema de la justicia independiente, y es cierto, eso que dijo doña Miriam Germán, el hombre no se mete en eso. Es el presidente que yo les digo a ustedes, que se reúne con su gabinete, con sus ministros y sus directores generales, en varias veces, y nos dice que tenemos que ser eficientes y transparentes, que nos dice que él es amigo de todos, pero no cómplice de nadie, que el que se equivoca se va con su problema y él es el primero que lo somete. Es ese presidente que tiene la sensibilidad humana y que salvó a este país, lo tengo que decir así, salvó y lo puso dentro de los países modelos que en la región y en el mundo sobrepasó el tema de la pandemia del COVID. Es el presidente que está tomando medidas, que trabaja 16 horas al día. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque al final de cuentas, en la fotografía electoral que tomo ahora mismo, tú sumas y restas y ves todos los posibles candidatos y ninguno tiene la calidad moral, ni en términos de ejecutoria, ni la sensibilidad humana, ni el posicionamiento político que tiene el presidente Luis Abinader. Y yo no quiero ser más optimista de la cuenta, yo estoy siendo, que midan ellos mismos. Lo que pasa es que todos los candidatos van a sentar aquí y van a decir que ellos van a ganar. Aquí hay candidatos que tienen 0.2% y dicen que van a ganar. Entonces, pero siendo objetivo, en estos momentos, todas las encuestas indican que el presidente Luis Abinader está muy por encima de su partido. La aceptación del presidente está por encima de lo que es el 50% necesario para ganar las elecciones, y la posibilidad de que eso cambie, porque no tenemos una bola de cristal, pero ahora mismo, si tú miras todos los posibles candidatos y haces todos los rejuegos y los escenarios, Luis Abinader es presidente en el 2024. Entonces, te hago la otra pregunta con relación a eso. El presidente está haciendo un buen gobierno, según lo que dice la mayoría de sus funcionarios. No, y de la gente. Ahí voy. No, de los funcionarios, la gente. Una de las frases que escucho a nivel general, esto es un gobierno de ricos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente, o por qué hay gente
que dice que el gobierno de Luis Abinader es un gobierno de ricos. ¿Por qué hay ese tema de vincularlo solamente al sector privado? ¿Qué pasa? Mira, la narrativa discursiva en la politiquería dominicana, por decírtelo así, le ha querido acuñar de manera errónea y falsa ese mote de que es un gobierno de ricos. Yo no sé a qué se refieren, porque cuando yo me siento en esos consejos de gobierno y veo los ministros, los directores, y me voy a mí mismo, digo, pero va, ¿dónde están los ricos? Obviamente, el gobierno dominicano es la representación de la sociedad dominicana. Y si tú tienes un gabinete, tú debes tener gente que tiene muy buena posición económica y otros que tienen una posición económica mucho más baja. Entonces, eso es lo que la oposición ha querido decirle, obviamente porque el presidente viene de una familia acomodada, pero ha demostrado que tiene una sensibilidad humana que se conduele. Es más, yo que lo he visto, y eso no es pose, o sea, yo acompañé al presidente en gran parte de los recorridos que él hizo de la ruta solidaria. Oye esto, porque hay que verlo, antes de ser presidente. Y no porque era un hombre que estaba en campaña, pero yo me di cuenta, por eso yo digo que yo ausculté el corazón de Luis Abinader. Era un hombre que íbamos por Neiva, Tamayo, por donde sea, y el hombre se paraba, interactuaba con la gente, y tú ves que no solo él, sino también su esposa, son gente reales, o sea, esa sensibilidad humana es real y esa humildad. Entonces, dicho eso, lo que te quiero dejar dicho, que eso lo dice la oposición para denostar, pero no es así. Ahora, obviamente, en las ejecutorias del gobierno, en un país sumergido en una crisis, en un país sumergido en una crisis sanitaria y económica, el presidente tiene que tomar medidas para ayudar a los pobres, pero también tiene que ayudar a la clase media, tiene que ayudar a los empresarios, porque entonces el país es de todo. Tú no eres presidente de una clase social, tú eres presidente de todos los dominicanos. Ahora, lo que yo sí te digo, y con esto concluyo la respuesta a tu pregunta, que si nos vamos a ver de cuáles son el gobierno de los ricos y demás, los que estaban antes salieron toditos ricos. Ese sí son gobiernos de los ricos, ese sí era de rico. Que cuando se juntaban en esas comisiones, y si tú sumabas la fortuna de muchos de ellos, eso daba muchos millones. Sí, y tú lo sabes. Sí, puede ser, pero los PRMistas, los posibilistas. Pero mírame mi feeling, yo soy un hombre rico. Pues depende en qué tipo de riqueza. Rico en muchos amigos. Exacto, y en mucha mucho bonanza. Cariño. Sí. Los posibilistas están conformes, están vinculados a actividades donde puedan servir también a través de alguna institución pública. Se han acomodado porque fíjate que esa es una de las tal vez premisas de cualquier partido, es llegar al poder, pero llegar al poder también quieren participar sus miembros. ¿Tienen espacio los posibilistas ahí? O sea, en el gobierno como tal. Pero obviamente, esto es un gobierno. La realidad es la siguiente, es que cuando tú tienes un gobierno, no todo el mundo puede esperar que el gobierno es el espacio para acoger a todos. Es decir, un sector privado. Que los dominicanos tenemos que entender que independientemente de que hagamos una vida política y un ejercicio político, no todos podemos estar en el gobierno. Ahora, los posibilistas sí, ha habido espacio, hay otros que quizás están en espera, hay expectativas. No hay nadie bravo contigo. No, hay de todo, hay gente muy contenta y hay otros bravos, porque hay expectativas que a veces son insatisfechas, que están por encima de la realidad, pero la vida y la realidad es más rica que el sueño. Ahora nosotros vivimos sorteando eso y tratando de dar la mayor cabida posible a los posibilistas en el gobierno, que asimismo el tema con los PRMistas y demás, pero nunca ha sido suficiente el gobierno para satisfacer las necesidades y las apetencias de todos los dominicanos que hacen política. Eso es interesante. ¿Y tú, Milton? Sí. Tú ya, como aliado del PRM y director general de DESUR, me imagino que también a futuro, y lo mencionabas, tienes aspiraciones, tienes deseos en la política de cosas que tal vez en tu cabeza y en tu corazón puedan estar. ¿Qué son? Bueno, lo primero sí, todo dominicano, y cuando yo en el año 2008 escribí ese libro llamado La ruptura generacional hacia una renovación de la esperanza, y en la página 124 decía que iba a participar en la política, salía cargado de sueños de poder contribuir a mi país. Y claro que sí, aunque en una coyuntura electoral esté apoyando de manera irrestricta al presidente Luis Abinader, si Dios me da vida y salud, yo seguiré haciendo política. Y donde quiera que Dios
el país, la sociedad dominicana me necesita, ahí estará Milton Morrison sirviendo como siempre lo he hecho. ¿Tú has dejado tus empresas de lado para poder Sí, dedicarte? obviamente, la función pública como tal y como nosotros le estamos llevando, obliga casi a un sacerdocio, es un sacrificio. Muchas veces Entonces, se quiebran las empresas no, personales. claro, la suerte que nosotros, yo he pasado al tema de DESUR y bueno, y donde participaba más, que era con mi hermano Nelson Morrison, que formamos una empresa Morrison Ingeniero en el año 98. Ya ahí yo disminuí toda mi participación ya hace algunos años. Él ha estado trabajando ahí, pero yo estoy dedicado a EDESUR. Ya yo me convertí en un político y el político tiene que darse a la sociedad, al pueblo y a la función pública, que es un sacrificio. Te veremos entonces en caravana a ti. Oh, pero claro, apoyando. ¿A ti te gusta eso? No es tanto que me gusta, ¿No pero te hay gusta? que estar, Pero lo saboreas hay que tú. estar rodeado del pueblo y sobre todo cuando tú le exiges a los dominicanos y dominicanas que apoyen a alguien, tú tienes que ser el primero que esté dando el ejemplo y tienes que estar con el pueblo en las caravanas y en los procesos en donde ellos están. Bueno, pues Milton, de verdad, gracias por este espacio. Quiero que le mandes saludos a tus hijos y a tu esposa. Ah, claro. Que siempre la veo a través de tus redes sociales, que te veo bien derretido siempre con ella ahí, a No, través de las redes. Mira, tú lo dices, mi familia es la esencia, el centro de mi ser, la razón por la que yo existo, la razón por la que me muevo todos los días y como le digo siempre a mi esposa y he escrito, Charlize y Denzel, que son mis hijos, yo veo el país con el cual estoy comprometido a través de los ojos de ellos y por eso me comprometo en mi accionar. Y a mi esposa Davidia, que la amo y que siempre me ha tenido que soportar estas decisiones que no son nada fácil, porque hacer política, oigan que se lo digo, yo después que me involucré en la política de manera directa, porque yo nunca había sido miembro de ningún partido político, el primer partido político que yo soy miembro se llama País Posible, y eso es un sacerdocio. Yo he aprendido a respetar los políticos porque te roba el tiempo de todo, el tiempo de la familia, así que gracias mi querida familia, que me ha soportado el sacrificio de involucrarme en la política, quitándole a ustedes tanto tiempo de calidad que se merecen. Mira qué lindo mensaje. Gracias Milton Morrison, amigo de mucho tiempo y sobre todo una persona que le tenemos muchísimo respeto y estima. Gracias de verdad por acudir a nuestro llamado. Ya tú sabes que aquí estamos, ¿verdad? Claro. Vamos a hablar con María para que te traiga más a menudo de este lado. Y a esta niña. Maximiliana, a Yanela. Yanela, saludos para Yanela. Gracias a Milton Morrison y gracias también a ustedes por la sintonía fiel aquí en este espacio que procura siempre llevarles contenido de calidad para un pueblo que está ávido de este tipo de informaciones y de historias como esta. Nos vemos en una siguiente entrega. Soy Lorena Solano y esto ha sido Dominicana Buenas Noches. Bye bye.